Capítulo 12. La campaña de 2012. Desde los tiempos del gobierno usurpador de Calderón, el grupo dominante, los que se sentían dueños de México, empezaron a definir la estrategia para darle continuidad al régimen corrupto. Para ello, echaron a andar hábilmente una operación de recambio con miras a las elecciones del 2012. Con ese propósito, durante todo el sexenio de Calderón, en sigilo, Salinas empezó a operar haciendo mancuerna con Televisa para proyectar a Enrique Peña Nieto. El plan fue lanzarlo al mercado como si se tratara de vender un nuevo detergente o un producto chatarra. Así construyeron con este personaje toda una telenovela con la participación de actrices, actores y conductores de noticieros que recibieron la consigna de protegerlo en todo. No obstante, muchos, simpatizantes nuestros o no, reconocieron que la nuestra fue la mejor campaña. Visitamos de nuevo todas las regiones del país, celebramos 136 reuniones con integrantes de sectores productivos y sociales, recogimos sus demandas y sus sentimientos y dimos a conocer el proyecto alternativo de nación. Las plazas siempre se llenaron y contamos con la participación de alrededor de 2 millones de ciudadanos que asistieron a nuestros actos. Mantuvimos mucha más comunicación directa con la gente que los otros candidatos. No tuvimos incidentes y no experimentamos rechazo alguno. Todo se desenvolvió de acuerdo con lo planeado. No cancelamos ningún acto, a pesar de que nos transportábamos en aviones de línea y por carretera, sin utilizar aviones o helicópteros particulares. Desde el inicio de la campaña nos fue bien. Hubo la necesaria y suficiente unidad de las fuerzas progresistas. No solo se resolvió en armonía el tema de la candidatura presidencial, sino que se contó con el apoyo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y tuvimos un buen entendimiento con dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. En ese proceso, Morena fue el eje para llevar a cabo la campaña con organización, efectividad y entusiasmo. Logramos, a pesar del cerco informativo, dar a conocer a millones de mexicanos nuestra propuesta. Pocos pueden decir que no se enteraron de que había otro camino, otra alternativa. Pusimos tan claras las cosas que aun cuando éramos 4 los aspirantes presidenciales, realmente solo había 2 opciones, o más de lo mismo o un cambio verdadero. Dejamos de manifiesto que nuestra propuesta pasaba por combatir la corrupción y poner por delante la honestidad para convertirla en estilo de vida y en forma de gobierno. Sobre este tema insistí mucho porque siempre he creído que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Aquí, entre otros aspectos, está la diferencia entre lo que representan nuestros adversarios y lo que nosotros significamos. Hablé de la necesidad de hacer un gobierno austero, de terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos, de la incongruencia que significa tener un gobierno rico con un pueblo pobre y de la necesidad de aplicar la máxima del presidente Juárez, según la cual el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Dije también que el plan de austeridad se iba a aplicar a la alta burocracia, porque en estos días, para infundir miedo a los que trabajaban en el gobierno, les decían que no votaran por nosotros porque les íbamos a bajar el sueldo. Insistí en que ahí no estaba el problema. Los trabajadores al servicio del Estado ganaban poco, 6,000, 8,000, cuando mucho 10,000 pesos mensuales. Eso percibían maestros, médicos, policías y soldados. El problema estaba arriba, con los que ganaban de 200,000 a 600,000 pesos mensuales. Ahí es donde aplicaría ajustes. Téngase en cuenta que los altos funcionarios en México eran de los mejores pagados del mundo. Por ejemplo, un ministro del máximo tribunal ganaba en Brasil, en ese entonces, en el 2012, $13,000 mensuales, en tanto que un homólogo suyo en México percibía $40,252. Un senador brasileño cobraba un salario de $7,500. En nuestro país, el sueldo de un senador ascendía a $13,135. Un secretario de Estado allá ganaba $5,600 al mes. Aquí, $11,761. Un diputado en Brasil percibía $7,500 mensuales. En México, $9,731.
En el caso de la alta burocracia, se agregaban otro tipo de prestaciones como bonos, compensaciones, atención médica privada, cajas de ahorro, boletos de avión, turismo político al extranjero, gastos de alimentación y otras prebendas. Durante la campaña di a conocer que con austeridad republicana, el combate a la corrupción y la abolición de los privilegios fiscales, podríamos ahorrar y liberar sin aumentar impuestos y sin endeudar al país hasta 800,000 millones de pesos para el desarrollo y el bienestar de la población. A diferencia de nosotros, el candidato de la continuidad propuso financiar el desarrollo con el aumento al IVA y con la privatización de Pemex. Claramente se trataba de dos visiones distintas, dos proyectos diferentes de nación. Por convicción y para contrarrestar el miedo al cambio, repetí en muchas ocasiones que íbamos a gobernar para todos. El cambio consiste precisamente en eso, en que no exista un gobierno sectario para un pequeño grupo, que solo proteja al 1% y desatienda al 99% de la población. Lo nuestro sería distinto. Gobernaría para ricos y pobres, para la gente del campo y de la ciudad, para mis simpatizantes y para mis adversarios, quienes tendrían amplias garantías y cuyas libertades serían respetadas. No habría persecución ni destierro para nadie. No buscábamos venganza, queríamos justicia. No odiábamos a nadie. Sencillamente deseábamos lograr el renacimiento económico, social y político, pero sobre todo, el renacimiento moral de México. En esencia, se trataba de inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país, con un presidente que no estuviese subordinado a ningún grupo de interés y que solo tuviera como amo al pueblo de México. Durante la campaña, insistí también en que ese plan se llevaría a cabo con la participación de todas y de todos. Repetí que no me iba a separar del pueblo y que aún ganando no habría divorcio entre el pueblo y el gobierno, que sería indispensable contar con el apoyo y acompañamiento de la gente para llevar a cabo las reformas que necesita el país. De igual modo, con mucha anticipación, di a conocer los nombres de las mujeres y hombres honestos y con experiencia que habrían de formar parte del gabinete. Marcelo Ebrard como secretario de Gobernación. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Educación. Claudia Sheinbaum Pardo, secretaria de Medio Ambiente. Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Fernando Torner, secretario de Economía. Adolfo Helmut López, secretario de Energía. María Luisa Albores, secretaria de la Reforma Agraria. René Drucker Colín, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. Víctor Suárez Carrera, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Sergio Rodríguez Cuevas, secretario de Salud. José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario del Trabajo y Previsión Social. Genaro Góngora Pimentel, consejero jurídico de la Presidencia. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo. Raquel Sosa Elízaga, secretaria de Desarrollo Social. Berta Elena Luján Uranga, secretaria de Honestidad y Combate a la Corrupción. Bernardo Batis Vázquez, procurador general. Manuel Mondragón y Calv, secretario de Seguridad Pública. Elena Poniatowska Amor, secretaria de Cultura. Jorge Eduardo Navarrete López, secretario de Relaciones Exteriores. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, director general de Pemex. Asimismo, Manuel Cloutier Carrillo actuaría con independencia y libertad como fiscal anticorrupción, porque se iba a erradicar ese cáncer que estaba destruyendo a México. La propuesta de este inmejorable gabinete quedó para la historia. En contraste, vimos que en el gobierno de Peña Nieto ocuparían los puestos más altos los hombres y las mujeres de más bajo nivel moral. En los 3 meses de campaña se llevaron a cabo 2 debates. El candidato del PRI no quiso más, el IFE tampoco, y la mayoría de los medios no convocaron a otros ni cuestionaron la actitud de Peña. El 6 de mayo se celebró el primero de estos encuentros. En ese debate insistí que en México se padece una monstruosa desigualdad. Señalé que hay personajes que tienen hasta yates para el placer que cuestan 1,500 millones de pesos. Es decir, con lo que vale un barco de esos se pueden comprar 15,000 automóviles Tsuru o 5,000 departamentos de Infonavit. Todo lo contrario a los sueños de igualdad de Morelos, de vivir en un país donde se moderara la opulencia y la indigencia,
Lejos del ideal descrito por Salvador Díaz Mirón en su poema Asonancias. Sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Cuando en el debate traté el asunto de cómo los poderes económicos, políticos y mediáticos se alimentan y nutren mutuamente, mostré una foto de Peña con Salinas que por error puse de cabeza. De modo que, cuando me di cuenta, no me quedó más que decir, el mundo al revés. En su réplica, Peña sacó a colación el episodio de René Bejarano, quien fue filmado recibiendo dinero de Carlos Ahumada. Le respondí que Bejarano había ido a la cárcel y que Gustavo Ponce, mi exsecretario de Finanzas, por lo mismo, llevaba 8 años en el penal de Almoloya, mientras que él, Peña, de manera inexplicable, estaba como candidato a la presidencia. En fin, Peña perdió el debate y así lo percibió la mayoría de la gente. María de las Heras realizó esa noche una encuesta en la que Peña apareció en el último lugar. Al finalizar el debate, cuando se les preguntó a los encuestados por cuál de los candidatos votarían en ese momento, 46% respondió que por AMLO, 17.98% por Josefina, 17.98% por Cuadri y 16.85% por Enrique Peña Nieto. Aunque el encuentro no se transmitió en los canales de mayor audiencia, millones de mexicanos se percataron de que Peña representaba al grupo más corrupto de México. El 10 de junio se realizó en Guadalajara el segundo debate. Para entonces, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, se había plegado completamente al grupo que manda en su partido. Por eso me atacó diciendo que yo venía del PRI y que militaba en ese partido en tiempos de la represión estudiantil del 68. Aunque durante la campaña nunca la cuestioné, pues el verdadero candidato de los dueños del PRIAN era Peña Nieto, en esa ocasión, ante su afán de calumniarme, le contesté que aunque aparentaba más edad porque estaba aflojado en terracería, solo tenía 58 años. En el 68 estaba en secundaria y en el 71, cuando ocurrió la masacre del 10 de junio en tiempos de Echeverría, apenas cursaba el segundo año de preparatoria. Sin embargo, insistió porque esa es la naturaleza de los panistas de arriba. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Aparentan ser amigos, gente decente, de buenos modales, saludan con afecto y sonrisa, pero todo es fingido. Son realmente falsos. En ese segundo debate, en vez de confrontar a Peña como el primero, atendí las recomendaciones de amigos y simpatizantes acerca de que lo mejor era dedicar el tiempo a exponer nuestra propuesta. De modo que eso hice. Hablé de la gran oportunidad que teníamos los mexicanos de cambiar el rumbo de la nación por el bien de todos y para la grandeza de México. Sostuve que ofrecía un cambio tranquilo, ordenado, sin conflictos, un cambio que haríamos juntos convenciendo y persuadiendo. Aunque salimos bien de esta confrontación, la nota la dio el presidente espurio, Felipe Calderón, al poner en su cuenta de Twitter, cuando aún no terminaba el debate, que era una falacia mi propuesta de ahorrar 300,000 millones con el plan de austeridad republicana. A pesar de que le dieron vuelo a esta imprudencia, evité caer en la provocación. Solo acusé recibo y confirmé que Calderón prefería a Peña en lugar de aceptar un cambio verdadero. En los días posteriores me dediqué a demostrar que sí se podía reducir el enorme costo que pagaba la sociedad para mantener un gobierno faraónico. El miércoles 27 de junio cerramos la campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. El optimismo era palpable y había motivos para ello. Podíamos ganar. Hicimos bien la tarea, casi sin errores, mejor imposible. Establecimos y logramos comunicación con empresarios y clases medias. Contábamos con el respaldo de militantes de partidos y, sobre todo, de ciudadanos independientes. Nuestra candidatura, más que las otras, recibió el apoyo y la simpatía de mexicanos radicados en diversos países del mundo. También estaba seguro de que obtendríamos los votos de muchos panistas y priistas inconformes con el régimen de corrupción y con la mezquindad de dirigentes políticos como Carlos Salinas, Elbester Gordillo, Vicente Fox y Calderón. Sin duda, lo que más nos ayudaba a animar a la gente a sacudir las conciencias era el movimiento de los jóvenes Yo Soy 132. Ellos nos daban un gran ejemplo.
Proclamaron un no a la simulación, a la mentira, al engaño. Habían despertado a muchos ciudadanos, al grado que en esos días, ser joven era un gran orgullo, un honor. En pocas palabras, las condiciones inmejorables para ganar la presidencia de la República. Se elaboró y difundió el único proyecto que se ha presentado para sacar al país de la crisis. Fue bien visto que diéramos a conocer por anticipado a los miembros del gabinete. Mantuvimos la unidad en las filas del movimiento progresista. Salimos bien de los debates. Tuvimos una mejor organización para promover, cuidar y defender los votos. El éxito de la campaña se reflejaba en el comportamiento de las encuestas. En nuestras mediciones periódicas se advertía cómo, de tener un alto porcentaje de percepciones negativas luego del 2006, debido a la guerra sucia en mi contra, estas habían bajado. Incluso terminé la campaña siendo el candidato menos rechazado por la gente. Por ejemplo, en agosto de 2009, Peña Nieto tenía una opinión buena de 59.7% y mala de solo 4.1%, y terminó con 32.5% buena y 28.6% mala. Mientras en mi caso, de 28.5% buena y 34.3% mala, pasó a 37.7% buena y 26.7% mala. Pero no solo disminuyó el rechazo. En la pregunta, ¿quién cree usted que defendería más a la gente pobre de México?, Peña obtuvo 18.3% y AMLO 34%. A la pregunta, ¿quién de ellos garantizaría un cambio verdadero para el país?, 25.5% opinó que AMLO y 18.6% que Enrique Peña Nieto. Y a la pregunta, ¿por quién votaría?, los encuestados respondieron a favor de Peña 26.4% y por mí 27.8%. Y eso que, decían, mucha gente estaba escondiendo su intención de voto. Añado que esta última encuesta la dimos a conocer en todos los medios de información el 20 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, no la difundieron y la gente no se enteró. Entonces, ¿en qué fallamos? Voy a decirlo para satisfacción de nuestros malquerientes, que siempre buscan la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Fallamos en no imaginar la cantidad de dinero que usarían nuestros adversarios para comprar los votos e imponer a Peña. Me equivoqué cuando sostuve que la gente quería un cambio verdadero y que no lo iban a impedir ni con la guerra sucia ni con la compra de lealtades, conciencias y votos. Confieso que desde 1988, a partir de Salinas, he enfrentado fraudes de Estado que han consistido en enlistar a la gente casa por casa para repartir migajas y dinero. Pero nunca había visto y padecido un operativo tan cínico y prepotente de compra de voluntades como el de las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2012.